Hackeados, un podcast de ajedrez para descubrir la dimensión cultural del milenario juego, con Manuel Azuaga Herrera y Roberto López Fernández. Programa número 47 de la nueva era. Porque a ver. La antigua era es cuando estábamos en la radio, hacíamos el rincón del ajedrez. Eso cuenta también, ¿no? Sí. Es como el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Ha cambiado todo mucho. Claro. Nos acercamos al programa 50. Uh-huh. No voy a decir nada todavía. Dijo usted que lo diría, pero bueno. Pero ahora en directo ya no. Vale. Esto hay que hablarlo en privado en redacción y luego ya... Vale. Bueno, hoy es el primer programa que hacemos tras la despedida de Rafael Nadal. ¡Qué suerte hemos tenido! Bueno, oye, Azuaga, si Nadal hubiese sido jugador de ajedrez, ¿qué jugador hubiera sido? Esta es la pregunta que me he hecho durante los últimos días y digo, tengo que planteárselo esto a Azuaga. Es buena pregunta, ¿eh? Así al toque te diría que Mikhail Botvinnik. ¿Ah, sí? Ha marcado una época y bueno, ha sido alguien que más que destacar por un talento extraordinario, pues ha tenido una vida llena de trabajo, esfuerzo, sacrificio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, me parece que por ahí puede encajar. Aunque lo mismo dentro de 2 minutos le digo otro, ¿eh? Vale. ¿Botvinnik también está así fuertote y tiene el culo repolludo también, o...? Sí, bueno, fue el primer gran maestro que le dio importancia al ejercicio físico. Ah, pues entonces... Es más que tu penúltimo partido. Bueno, pues nada, primer programa ya sin post era Nadal. Uh-huh. Yo sé que Azuaga esto le da un poco igual, pero yo quería Sí, contarlo. Sí. ¿Empezamos? Venga. Hola, hola amigos. Hola, hola amigas. Bienvenidos al tablero, bienvenidos a la partidita semanal, bienvenidos a Hackeados, tu podcast favorito de ajedrez, con todos ustedes. Un hombre al que le gustaba Martina Navratilova, Manuel Azuaga. ¿Qué tal, querido? Me gustaba mucho Iván Lendl. Iba a decirlo. Me encantaba. En mi cabeza han aparecido Iván Lendl y Martina Navratilova y he dicho, no, me la juego, voy a tirar... Tenía un saque el tipo ahí. Estaba espigadito, como ahí, usted. me encanta. Es verdad, bueno. ¿Qué tal todo? ¿Qué tal la vida? Muy bien, la verdad, muy estresadamente feliz. Bueno, no sé si cuadra eso. Me quedo con la segunda parte, con lo de feliz. Bueno, la pregunta del millón, la pregunta de siempre es ¿qué tenemos en el programón de hoy? Venga, tenemos un personaje con apellido ajedrezado, Carlos Torre, el mexicano que tras deslumbrar con su juego al mundo entero, bueno, pues casi que abandonó el ajedrez con solo 21 añitos. Uh-huh. Carlos Torre. Ay, nunca mejor traído, sí. el apellido. Bueno, ¿y qué más tendremos en este Hackeados de hoy? Enroque corto, ¿no? Enroque corto, muy cortito hoy, con un gran maestro argentino, Tomás Sosa, uno de los entrenadores de Fausti. ¿Por qué ha dicho muy cortito? Hombre, porque vamos a estar en la intimidad con él, ¿no? Por eso. Enroque largo, corto y cortito. Vale. ¿Biblioteca hoy? Biblioteca hoy, con un título donde vas a aprender. Sí. Bueno, ya veremos. Y para poner el cierre de lujo... Y para poner el cierre de lujo tenemos una exclusiva. Tenemos el saludo y la pregunta, y no voy a decir de quién, pero sí de un campeón del mundo. ¿Campeón del mundo? ¿Campeón del mundo? No diga más, ni menos, Ay, ni no, menos. no. Bueno, pues con esto y con todo lo demás, empezamos, programa 47. Esto es Hackeados, esto es cuentos, jaques y leyendas. Necesita lo que viene siendo una máquina, un artefacto. I need it. Espacio temporal. Ya. Sáquele ahí brillo a la rueda, que vaya rulando la máquina y le va poniendo 1908, Península del Yucatán. ¿Como Península del Yucatán? Sí, vamos a hacer un poquito de repaso histórico de México, con todo el permiso, la venia, para entrar de lleno en la historia de Carlos Torre. Así que 1908, Península de Yucatán, sí. Y poco más. Muy bien. Un momento, ¿es posible que es la primera vez que viajemos a México en esta... o no? No lo sé, No, yo creo que es la primera vez, Puede. No sé, No sé. 1908 ha dicho. A 1908 seguro que es la primera. Eso está claro. El capítulo de hoy se llama El azteca que se transformó en estrella fugaz. Estamos en México, 1908, Azuaga. Eso es, vamos a poner mucha atención, hackeados, porque en la península de Yucatán
un tal Egidio Torre, un hombre comprometido y culto, funda el primer club de ajedrez del estado yucateco junto a su buen amigo José María Pino Suárez. Bien, pues poco tiempo después, Pino Suárez se convierte nada menos que en vicepresidente de México. El país vive entonces bajo una constante celada, podríamos decir, y en febrero de 1913, durante la conocida Decena Trágica, Pino Suárez es arrestado junto al presidente Francisco Madero. Aquí tengo la foto de los dos, Pino Suárez y Francisco Madero. Y destaco sus bigotes. Buenos bigotes, ¿eh? Como decía Moreto, los bigotes son dos motes, ¿eh? Bueno, y a partir de Pino Suárez y Francisco Madero, ¿dónde nos quiere llevar? Bien, pues el embajador de Cuba en México en ese momento era Manuel Márquez Sterling. Aquí tengo su foto, ¿eh? Aquí tengo la foto de Sterling y destacaría también su bigote. En este caso un poquito más recortado, sí, pero sí, también sí. buen bigote, ¿eh? Un poquito más Adolf. Buen bigote. Bueno, pues este Manuel, cabe señalar, era un muy buen jugador de ajedrez e intercede a favor de ambos y propone llevarlos a Cuba a través del puerto de Veracruz. Pero Francisco Cárdenas, un peón armado a las órdenes de un golpista que se llamaba Victoriano Huerta, trunca estos planes de Sterling y acaba, la historia empieza así, con la vida de Madero y de Pino Suárez. Tengo aquí la foto Son de acribillados, Francisco Roberto? Cárdenas y Victoriano Huerta, y también tienen bigote, ¿eh? Bueno, vaya historia, ¿no? Que ha empezado ya con el acribillamiento. casi con un final. Sí, entonces, bueno, el hombre culto, Egidio Torre, teme correr esta misma suerte, lógico, y huye con su familia a Nueva Orleans. Con él viaja su hijo Carlos, de 11 años, un chico que pronto va a protagonizar uno de los capítulos más enigmáticos, más fabulosos de la historia del ajedrez. El relato de Carlos Torre, repito, es un poema breve, Roberto, un destello fugaz, pero a la vez imborrable. Carlos Torres es al ajedrez lo que Rimbaud a la poesía. ¡Oh! 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 Carlos Torres, el ajedrez, lo que Rimbaud a la poesía, Azuaga. Entonces el joven Torre llegó a Nueva Orleans, ¿no? Cuna de Paul Morphy, por cierto, Sí. y por lo que he leído, en pocas semanas ya era capaz de hablar inglés. O sea, un portento el chico. Sí, el muchacho leyó 2 libros, solo 2 en inglés, por supuesto de ajedrez, ¿no? Del alemán James Mason, y frecuentó los círculos ajedrecísticos de la ciudad. ¿Cómo no? Es en uno de estos círculos donde Edwin Ziegler Adams, vicepresidente del Club de Ajedrez de Nueva Orleans, se dio cuenta muy rápidamente, enseguidita, del talento sobrenatural de aquel jovencito pequeño de piel oscura. Y cito textualmente que pasó de aquel anonimato a algo mejor. Y la pregunta es, ¿qué pasó a partir de ahí? Pues, ¿qué pasó, no? Pues que Adams se convirtió en su protector y todas las fuentes señalan que lo acogió casi que como un hijo, ¿no? Y el joven Carlos Torre no tenía rival en el tablero. Para ayudar a sus padres empezó Carlitos a trabajar como cajero en una de las zapaterías de la caudalosa familia Pocorni y pasaba las noches enteras en casa de Adams, con quien estudiaba aperturas, los secretos del juego. La prensa publicó algunas notas sobre su genialidad y habló de un nuevo Morphy, pero Carlos siempre huyó de los elogios. Tengo aquí otro entrecomillado y dice: no soy un genio, al contrario, mi cerebro trabaja más despacio que un cerebro ordinario. ¿Era humilde o...? Hombre, mucho no. Sí, hombre, porque dice que su cerebro trabaja más despacio que un cerebro ordinario. Sí, pero lo decía un poquito ahí con Ya. falsa modestia, creo. Seguramente que era cuando salía de los exámenes, decía: me ha salido fatal, Sí, me exacto, ha salido exacto. fatal este examen, suspendo seguro. Eso me suena, sí, sí. Bueno, nos vamos a 1920, ¿no? Sí, bueno, aquí tenemos una delicia, una joya. A ver. De verdad que esto, siempre lo digo, pero hoy lo subrayo a 3 colores, ¿vale? Carlos Torre con negras, Edwin Adams, su profe mentor, ¿no? Casi su padre, con blancas, protagonizaron una de las partidas más bellas, más célebres de la historia del ajedrez. En esta ocasión fue Adams quien se llevó la gloria, quien retrató a su discípulo, que es nuestro protagonista, y lo hace además gracias a una secuencia espectacular, ahí se la ha puesto, en la que ofrece Lo veo. su dama blanca hasta 6 veces y de distintas formas. Vale. Espectacular, tengo aquí... pero necesito una explicación. ¿Por qué ofrece la dama hasta 6 veces, maestro? Claro, lo asombroso es que Carlos Torre no puede capturarla con negras en ninguno de los supuestos, en ninguna de las 6 ocasiones, ¿no? Pues cada uno de estos sacrificios encierra un mismo golpe letal, un jaque mate en la casilla
E8. Vale, lo entiendo, pero a ver, tengo aquí subrayado en amarillo, dice, es más que probable que la partida no se jugara tal y como hoy la conocemos. ¿Esto de qué va? No entiendo. Sí, bueno, a ver, que todo apunta a que se trata de un análisis post-mortem que luego hicieron, ¿no? Y que posiblemente que lo hiciera el propio Carlos Torre, ¿vale? Pero cuando le preguntaron directamente por esta cuestión, por la verdad de los hechos, Torre no despejó en absoluto las dudas y dijo aquello de solo sé que fue un juego hermoso. Ah, dijo eso, ¿no? Sí. Solo sé que fue un juego hermoso y corrió un tupido velo. Y ahora nos vamos a 1923. Porque es en 1923 cuando Carlos Torre se proclama campeón del estado de Luisiana y pocos meses después se traslada a Nueva York, a New York City, por recomendación de Adams. Allí el relato de nuestro protagonista empezó a pintarse de otro color. Azuaga, cuéntenos, ¿qué pasó? Bueno, pasó que pronto, muy prontito, se hizo socio del mítico club Marshall Chess Club, en verdad, y los viernes por la tarde Torre participaba en los torneos relámpago del club, una modalidad en la que cada jugador dispone de un máximo de 10 minutos. Miren, pues Carlos se mostraba intratable, humo, enroque y jaque mate, porque él fumaba como jugaba, Roberto, y con ese aire de intelectual, de indio yucateco. Indio yucateco, ¿eh? A mí me gusta, habrá gente que a lo mejor no le guste lo de indio yucateco, pero a mí me gusta, ¿eh? A mí también. Bueno, pues a finales de 1924, el ajedrecista David Janowski, un tipo muy refinado que años atrás había retado al campeón del mundo Emanuel Lasker, pasó por Nueva York y Carlos Torres, con negra, le hizo morder el polvo. Las gestas del pequeño rey azteca eran ya seguidas muy de cerca por Frank Marshall. Frank Marshall, el fundador del club que llevaba su nombre y campeón de los Estados Unidos. El mismo, ¿no? Bueno, pues mientras tanto en Europa había otro personaje, Jacques Tarrach, otra leyenda del noble juego que planificaba ya la celebración de un fuerte torneo internacional en la ciudad alemana de Baden-Baden. Bien, pues Tarrach invitó a Marshall y tras una serie de circunstancias hizo lo propio con Carlos Torre. Así que en marzo de 1925, Marshall y Carlos Torre zarparon desde Nueva York a bordo del vapor S.S. Antonio. Ahí vamos, en el vaporcito. Velocidad máxima, 15 nudos. A bordo del vapor S.S. Antonia, los protagonistas de nuestra historia. Cuéntenos más, maestro, antes de que empecemos a marearnos. Sí, estamos aquí. Estamos muy bien en el barquito. Está bien, está bien. Bueno, pues Marshall y Carlos Torre, que antes he dicho Torres, Torre singular, aprovecharon la travesía para darse cita ante el tablero. Y como suele ocurrir en estos casos, casi por inercia, pues se hicieron grandes amigos. Eso está muy bien. ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó en el torneo de Baden-Baden? Bueno, pues pasó que en la primera ronda Carlos Torres se enfrentó nada menos que al francés Alexandre Alekhine. Francés nacionalizado, ¿eh? Sí. Y años después campeón del mundo. Exacto, ¿no? Bueno, pues tras solo 14 jugadas y con una posición muy favorable, Torre, quizás algo intimidado, ofreció hacer tablas. Y Alekhine, por supuesto, que aceptó de inmediato, ¿no? En palabras de Tarrach, el mexicano fue la sensación del certamen y logró una meritoria clasificación, 10º quedó, y a pesar de ser el jugador más joven de los 21 participantes, Carlos desplegó en sus partidas, abro comillas, un estilo lleno de color y rico en ideas. Alekhine, inmaculado, se alzó con el triunfo. Yeah. Bueno, aquí tengo el ranking, Alekhine primero, Rubinstein segundo, veo también a Tartakower, a Marshall y efectivamente Carlos Torre, repito, ahí en un memorable décimo puesto. Muy bien, ¿no? 21 añitos, ¿eh? Bueno, pues 6 días más tarde, Torre y Marshall, qué preciosa pareja de alfiles, ¿verdad?, participaron en un segundo torneo, esta vez en Marienbad, al oeste de Praga. Quieto, un momento, ¿eh? ¿Está hablando del balneario de Marienbad? Sí. Déjeme que le diga que era bien conocido por la intelectualidad europea. Por ejemplo, Alfred Nobel, el mismísimo Kafka o Sigmund Freud, entre otros ilustres, buscaban descanso, retiro y salud en aquellas aguas termales. Eso no lo sabía. Lo que sí conocía es que lo hizo el austriaco Stefan Zweig, ¿no?, el autor de la novela de ajedrez, y es una pena que Zweig no coincidiera con Carlos Torre, porque hubiera disfrutado de su excelente actuación, que ahí quedó cuarto, y de la más bella partida de Marienbad, la que Carlos Torre jugó contra
Ernst Grünfeld. Leo, atención, que otra figura enorme de la historia del ajedrez, el polaco Savieli Tartakower, tiró de humor para hablar del talento del joven yucateco y dijo: nos aventaja porque juega con 3 torres. Me encanta Tartakower porque podría firmar todos sus chistes, ¿eh? Sí, es sí. genial. Podría trabajar en Hackeado, sí. Sí, de guionista, ¿eh? Bueno, pues tras Marienbad, Carlos Torre volvió a casa, se dedicó a dar simultáneas por distintas ciudades de Estados Unidos, hasta que en noviembre de 1925 fue invitado a Moscú para que participara en el torneo más importante que jamás se había celebrado hasta la fecha. Su inseparable amigo Frank Marshall, como no, tampoco faltó a la cita. Tengo aquí los registros del torneo y veo que Torre cumplió 21 años durante el transcurso del campeonato. Exacto. Y que a pesar de su juventud hizo tablas con el campeón del mundo Capablanca y venció al ex campeón Emmanuel Lasker. Vaya con Carlitos, Azuaga. Sí, Carlitos era muy fuerte, ¿eh? Además hay que subrayar que en este último duelo, el que hizo contra Lasker, Torre sacrificó su dama. El alemán aceptó el ofrecimiento y acto seguido el mexicano ejecutó sobre el tablero una insólita maniobra de torre y alfil que hoy, Roberto, conocemos como el molino o el molinillo. Bien, yo aconsejo que busquen la partida Los Hackeados porque es una preciosidad. El mundo del ajedrez aplaudió con fuerza a su desparpajo y a pesar de ello Torre siempre le restó importancia a su gesta, ¿no? Dice: gané por suerte, no por mérito. Lasker recibió un telegrama en el que le notificaban la publicación de su último libro y fue tanta su felicidad que jugó mal. Por su lado, el propio Lasker avisó: estos primeros pasos del joven Torre son sin duda los primeros pasos de un futuro campeón mundial. Bueno, a su vuelta supongo que Carlos Torre fue recibido en el Marshall Chess Club como un auténtico héroe, ¿no? Sí, total, ¿no? En el magnífico documental Torre por Torre, con una X, lo de por, de los mexicanos Juan Obregón y Roberto Garza, el maestro internacional Raúl Ocampo explica que el pintor Diego Rivera convenció a Carlos Torre para que regresara a su país, a México. Así hizo Torre, el hijo pródigo, después de tantos y tantos años, y a los pocos meses jugó un nuevo torneo en Estados Unidos, esta vez en Chicago en 1926, lo subrayo, y en este punto, Roberto, debemos decir maldito viaje. ¿Maldito viaje? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó en Chicago? Bueno, se ha escrito bastante y mucho sobre la profunda crisis nerviosa que padeció Carlos Torre a raíz de su actuación en este torneo de Chicago. Al parecer su derrota ante Edward Lasker, no Emmanuel, sino Edward, fue el detonante. Y hace un tiempo charlé distendidamente con Obregón, con Garza, que son dos tipos extraordinarios, directores del documental que antes decíamos, sobre la suerte y la tragedia de Torre, ¿no? Y ambos me confirmaban el brote psicótico que Carlos sufrió. Sufrió un brote psicótico y ocurrió en Chicago. Sí, tal cual, ¿no? La historia vendría a ser así resumida la que sigue, ¿no? Después de la decepción de Chicago porque quedó segundo y no primero, Torre tomó unas copas con unos amigos yucatecos en Nueva York y no se sabe cómo ni por qué, Roberto, pero se desprendió de toda la ropa en un autobús y desnudo se dirigió hacia un zoológico para ver a los monos. ¿Qué me dice? Claro, se imagina que lo que pasó, ¿no? Fue arrestado, internado en un manicomio y finalmente deportado, ¿no? Carlos solo recordaba las copas y los amigos. Confundido trató de poner las cosas en orden. ¿Qué hago aquí?, se preguntó Carlos una y mil veces. Madre mía. Otro jugador que llevado al límite tiene problemas de salud mental. Otro. Bueno, he hecho referencia, Azuaga, hace un momento al documental Torre por Torre. Sí. ¿Y qué pensáis? ¿Que lo tenemos o que no? Sí, hombre, de Juan Obregón y Roberto Garza. Ahí está, pues vamos a oír cómo suena antes de poner la guinda a esta bella historia. Suena así. Él estaba destinado para ser un campeón mundial. El ajedrez fue su gloria y su drama. Los incidentes fueron muy impactantes, salirse del hotel en el que estaba en Nueva York y desnudarse. So what? Has nothing to do with him. What came before? What came before? That's what matters. Impresionante, ¿eh? Qué maravilla, lo recomiendo, de verdad. No. Búsquenlo, es una preciosidad de documental. Es de verdad, un trabajo de documentación tremendo y muy hermoso, ¿eh? Muy triste, pero muy hermoso. Qué fuerte eso, ¿no? Cuando ha dicho algo así como que fue su gloria y su drama a la vez, Sí. ¿no?
Sí, y es que ya en México, con solo 21 años, Carlos Torre abandonó el ajedrez, Roberto, o sea, por completo, ¿no? Después de haber triunfado, haber ganado partidas como la que hemos contado, estar en Moscú, estar en Europa, ¿no? Y de repente, con 21 añitos, desaparece y abandona el ajedrez, ¿no? Pues me lo apunto. ¿Le ponemos la guinda? Venga, va. Vamos. Vamos a ponerle la guinda a esta historia, en fin, dura, ¿eh? Ha empezado bien y yo me he venido un poquito abajo, ¿eh? 21 años, México, y Carlos Torre, como dice Azuaga, abandona el ajedrez. Sí, y de vez en cuando, solo de vez en cuando, jugó alguna partida con rivales muy inferiores, pero fíjese, ¿no? Era un grande, ¿no? Solía ofrecer tablas para que pudieran presumir, los que se enfrentaban a él, de haberle sacado medio punto a toda una leyenda como él era, ¿no? Así que murió con 73 años en una residencia de ancianos de Yucatán, rodeado de libros, jardines y flores. Y hasta aquí nuestra historia de hoy, el azteca que se transformó en estrella fugaz. Y después de esta historia mexicana, a otra historia. Azuaga, tenemos un invitado a la espera, en la salita de espera, y tiene que hacernos el perfil, por favor. Sí, bueno, muchas ganas de presentar a Tomás Sosa, ¿no? Que visita Hackeados, ya sabemos, gran maestro internacional de ajedrez, argentino, número 4 de su país, y uno de los youtubers, de los influencers en habla hispana más importantes, ¿no? Por su capacidad didáctica, por cómo enseña, ¿no? Siempre toca, Roberto, el corazón. Siempre toca la esencia de la posición y se aprende mucho con Tomás. Tomás Sosa, amigo, ¿qué tal? Bienvenido a Hackeados. Bueno, muchas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, el perfil de Azuaga ha estado a la altura de... Sí, ¿no? Por supuesto. Bueno, antes de nada, siempre pregunto, geolocalízate, ¿dónde estás? Bueno, yo soy argentino, pero vivo en Barcelona hace casi 6 años y ahora mismo estoy en mi casa, así que estoy acá en Barcelona. Bueno, perfecto. Oye, he estado viendo tu Instagram, te he pedido amistad, no sé si esto se dice así, como que te sigo ya. Y me ha encantado tus vídeos, tu trabajo en redes sociales. Me da que le echas un rato a esto, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Sí, tengo un equipo, bueno, hace ya 4 años que comparto contenido sobre todo en Instagram y en YouTube un poco, pero tengo un equipo de trabajo con el cual tratamos de editar los videos, hacer ideas nuevas, bueno, un poco de ajedrez y un poco de desarrollo personal también. Tomás, para quien no te conozca, ¿cómo aparte de este perfil tan sencillito y minúsculo que te acabo de hacer, cómo te presentarías al oyente Hackeados que quiera y se interese por tu trabajo? Cuéntanos algo. Bueno, me presento entre comillas como profesional y después como persona, que creo que es importante. Pero bueno, como profesional soy gran maestro. Soy de los mejores jugadores de Latinoamérica actualmente, aunque estoy poquito a poco dejando de jugar, sobre todo torneos más clásicos o lentos, y estoy entrenando a bastantes jugadores muy fuertes, de 2300, 2400, bueno, me estoy dedicando un poco más a la parte de entrenamiento. Uno de los alumnos que tengo, que es muy conocido, es Fausti Oro, prodigio también de Argentina, y bueno, algunas cosas más, pero poco más como profesional o de carrera. Y nada, como persona soy tengo 26 años, soy una persona muy curiosa, que le gusta en general aprender y ayudar, y también creo que poco más. Oye, vamos a empezar por ahí, por la faceta de entrenador y lo de cómo surgió ser trainer de Fausti, de Faustino Oro. Vale, ellos vinieron en diciembre del año pasado, de 2023, acá a España. No sabía muy bien si Cataluña o Madrid para vivir, con la intención de que Faustino juegue torneos. Veníamos hablando ya durante el año pasado, no fui el único que les propuso esa idea, y les gustó la idea. Obviamente es bastante complicado hacer todo ese movimiento, porque además cuando yo lo hice yo era uno solo, ellos son 3, es una familia entera, y tal. Pero cuando lo hicieron, empezaron a aparecer sponsors o gente que ayudaba, y el padre, al conocerme a mí en persona y jugar un poco con Faustino, vio
una chinita, y nada, quería que la entrene. Así que yo conseguí por un lado una ayuda y después por otro lado apareció una ayuda de Argentina y ahí empezamos más o menos en marzo de este año. Cuéntanos, Tomás, porque me interesa saber, sé que tenéis un equipo en torno a Fausti, ¿no? Y bueno, está quien se encarga de las blancas, de las negras, no sé, ¿cómo es este trabajo en equipo y cómo hacéis? ¿En qué estás especializado con Fausti? Ahora estamos cambiando un poco. En principio sí tiene un entrenador para negras, otro para blancas, para jugar negras o jugar blancas. Yo estaba en la parte de táctica o de cálculo. Ahora estoy ayudando un poco más en la apertura. Estamos haciendo más clases que lo normal. Y bueno, eso va variando un poco. Pero más o menos somos ahora mismo unos 3, 4 entrenadores ayudándolos. Y te encargas de, perdón Roberto, pero te encargas de apertura, acabas de decir, ¿no? O sea, antes estabas con táctica y ahora apertura. Exacto. Vale. ¿Y cómo repartís el trabajo para que esto sea, sobre todo, eficiente, que es de lo que se trata? Bueno, tenemos un grupo entre los profes y también vamos hablando con Faustino, con la familia, y tratamos de no chocar, sino al contrario, comunicarnos entre nosotros para que sea lo mejor posible. Qué bueno. Oye, ¿qué tiene Faustino? Que no tengan otros jugadores. Y te pregunto también, ¿nos estamos viniendo muy arriba con tantas expectativas volcadas en Fausti? No sé si es que nos estamos viviendo muy arriba. Creo que evidentemente es un genio, es algo único, rompió todos los récords de toda la historia. No es el único que es así de bueno. Hay otros jugadores alrededor del mundo de otras nacionalidades que también son muy muy buenos. Quizá tienen un año más o algo por el estilo, o 2, pero también son muy buenos. Lo que no sé es qué también le hace a él, porque él, como todos los chicos de su edad, crecen con las redes sociales. No tiene redes sociales, ¿no? Pero quiero decir con YouTube, por ejemplo, y ve que se habla todo el tiempo de él. Y bueno, no sé hasta qué punto es, vamos a llamarle sano, pero evidentemente es alguien muy especial, o sea, tiene muchas características. Para empezar es súper competitivo, no le gusta perder a nada, es obviamente un prodigio para lo que es el ajedrez o la lógica, y encima, bueno, tiene a mi criterio una disciplina y una constancia impresionante. Todos los días mira ajedrez muchísimas horas, no solo con los profesores, sino por su cuenta. No sé, le gusta muchísimo, es como que, no sé, es un juego para él, evidentemente, pero además le da la prioridad y la seriedad que tiene un trabajo, por así decirlo. Hace muy poquito, Tomás, estábamos aquí hablando con Jorge Rosito, y ya, bueno, pues nos contó, hacía muy pocos días que dejaba de trabajar con Fausti, y por cuadrar y poner la guinda ya al capítulo Faustino, y ahora pasamos a otros temas, dime sí o no, es decir, por actualizar, ¿estás tú en este equipo? ¿Está Leandro Perdomo, verdad? El argentino también, maestro internacional. Sí, yo estoy actualmente. Es una pena que Jorge no esté más. Sí. A mí me gustó bastante el trabajo que él estaba haciendo. Y Leandro, no estoy muy seguro, creo que sí, pero eso va cambiando también, porque dependen los calendarios o momentos de Fausti, si está jugando muchos torneos o no. Jorge Cori sí que es uno de los fijos, ¿no? Jorge Cori, creo que a partir de hace poco, no sé si estaba dando tantas clases, porque Jorge Cori venía más por algo de Chess Kids. Todos nosotros estábamos al mismo tiempo, ahora este mes quizás no, pero el mes que viene quizás sí. Vale, sí. Un poquito. Vale, sí, pero lo que veo es algo muy muy cambiante, ¿no? Es decir, depende del calendario de juego de Fausti, de las exigencias y los calendarios y agendas que vosotros también tengáis, ¿no? Nos queda claro. Roberto. Oye, quiero volver a tus canales, a Instagram, a YouTube, y quiero que escuchemos, por ejemplo, esta entrada. Hace creo que una semana y pico marcabas una efeméride en el calendario y decías, un día como hoy nacía el mago de Riga, y lo explicabas así. Sin embargo, hubo un campeón del mundo que no era un ajedrecista, era un mago. De hecho, se lo conoció como el mago de Riga. Y sí, estoy hablando del famoso e inigualable Mikhail Tal. Nacido en Letonia en 1936, apodado como el mago de Riga debido a su estilo de juego creativo. Tomás, haces una cosa que es muy complicada, que es con las redes sociales explicar cosas para todos los públicos, o eso me parece a mí, y creo que ahí tocas una tecla, que es la del acierto, ¿no? No sé cómo lo ves tú esto.
Sí, a mí, bueno, generalmente trato de compartir diferentes tipos de contenido que a mí me divierta crear, pero que a la vez también aporte. Y, por ejemplo, considero que en Instagram o en redes sociales que son así como muy rápidas, no se le da mucha prioridad a lo que yo le llamo contenido de valor, que es esto que te informa, que te aporta algo. Y, bueno, se me ocurrió darle una vuelta en este caso y a todos estos maestros que formaron el ajedrez tal y como lo conocemos hoy, pues intentar que la gente los conozca un poco más. Quizá no es lo que más vende o lo que más la gente ve, pero estoy seguro que a los que realmente les importa les va a llegar. Uh-huh. Estoy repasando, Tomás, estos días toda tu trayectoria ya en el tablero, ¿no? Y veo, bueno, tus resultados, ¿no? Como jugador, un gran maestro que eres, con una calidad tremenda, ¿no? Yo diría que una calidad táctica, ¿no? Porque realmente eres muy bueno en ello. Y veo aquí algunos resultados que bueno, que para que los hackeados que nos escuchen te hagan bien el perfil competitivo, pues bueno, has ganado a gente como Bachmann, como Pichot, ¿no? Y has hecho unas tablas que me parece una partida preciosa que recomiendo a todos los oyentes contra el número 4 del mundo, Erigaisi, ¿no? Que era, bueno, sin hacer ruido casi de puntillitas, se ha colocado como cuarto del mundo. Y bueno, he estado repasando la partida, ¿no? Con ese peón por F7 ahí que haces, muy atrevida, con muchos golpes. Cuéntanos, es decir, ¿cómo te sientes en esas tablas con Erigaisi? ¿Cómo fue la partida? ¿Qué recomiendas? Sí, precisamente en unos días voy a subir justo esa partida analizada a mi canal de YouTube y tal. La verdad es que, digamos, paralelo al nivel que tengo, he tenido muchos resultados con jugadores más fuertes y creo que se debe mucho a mi estilo o a la mentalidad que utilizo en las partidas. Soy un jugador que va como matar o morir en la mayoría de las partidas, y eso obviamente me genera resultados muy buenos con gente de arriba, pero también a veces desastres o catástrofes con gente de más abajo. Pero bueno, esa partida con Erigaisi particularmente fue en el torneo de Menorca, que me fue muy bien. Lo ganó él, de hecho, uno de los torneos que más me gusta jugar. Y nada, yo fui con la mentalidad de que este tipo era un asesino y fui a enfrentar a otro asesino, que era yo, y dije, a ver quién mata a quién primero. Y nada, si se ve la partida, bueno, hay un intercambio de golpes tácticos en varios momentos, y en varios momentos cualquiera de los dos jugadores podía forzar las tablas y ninguno lo hacía, hasta el momento en que lo hicimos, ¿no? Pero era como que los dos estábamos buscando jugar a ganar, a pesar de que él es más fuerte que yo y tal. Pero bueno, es que a mí nuevamente no me sale jugar de otra forma. Entonces se dio esa partida que fue bastante bonita, y ahora, pasado el tiempo, ya en ese momento era un resultado muy bueno, porque él tenía 2.750, pero ahora todavía más. Sí, no, es preciosa, ¿no? A mí me encanta cuando te vas por detrás ahí de ese dama de 8, ¿no? Ahí buscando esos jaques, ¿no? Y luego con el dama 4. Y ¿qué jugadas nos recomiendas que te costó y estás orgulloso de ella? En esa partida hablo. Hay una jugada que me costó bastante, porque el tipo, en un momento veo que yo tengo todo controlado y digo, bueno, genial, ya a partir de ahora el único que puede empezar a jugar a ganar, entre comillas, soy yo. Y de repente él empieza a venir con el rey hacia adelante, y digo, este tipo se va a dar automate. O sea, está loco, está forzando tanto, está jugando a ganar de manera tan irracional, casi, por así decirlo, que se va a dar automate. Pero de repente encuentro que su idea es muy interesante y no encontraba jugadas para mí contra esto. Así que hay un momento donde hago un B3, que es una posición que parece que tengo que hacer algo con mis piezas, y hago B3 simplemente para evitar un alfil C4, y le pido también una jugada a él. Era como que los dos estábamos intentando que el otro cometa un error, y ese B3 me gustó mucho, es como la jugada que pasa más desapercibida, porque quizás lo que se ve es ese dama por detrás contra el avance del rey, pero ese B3 me gustó mucho, y además creo que era una de las jugadas buenas de la computadora. Sí, te hizo alfil de 5 y ahí le aprietas con B3, ¿no? Muy, muy elegante, sí, la tengo aquí delante. Una jugada tranquila, pero de esas que si no la haces, quizás la posición en pocas jugadas se pone muy peligrosa. Maravilloso. Oye, mientras hablamos, sigo ojeando cosas tuyas en internet, y aquí tengo una partida contra Rey Enigma. Vale. Ay, ya son muchos, ¿eh? Dice Rey Enigma. Ahí está, final. Más de lo que pensaba. Me enfrento al gran maestro argentino Tomás Sosa, 2558, Elo Fide. ¿Algo que comentar, gran Tomás, al respecto de la partida? Nada, con Rey siempre es un placer jugar. Hemos jugado 4 veces. Creo que todas las partidas están en YouTube. Sí. Y las primeras veces jugamos en el año 2022 en un torneo llamado Bicapón,
bueno, en un torneo no, pero paralelo al torneo, y me acuerdo que en ese momento yo estaba subiendo mucho en las redes, él ya era Rey Enigma, quizás no tanto como ahora, pero ya era Rey Enigma, y bueno, quizás de los creadores de contenido en español de ese momento estaba Pepe, el Divis, Rey Enigma y yo, casi por así decirlo, en números al menos en español. Y me acuerdo de esa partida que me ganó él, fue muy viral, y nada, pues Rey Enigma despegó muchísimo, y la verdad que es un crack, porque todo lo que hizo y hace por el ajedrez, nada, la verdad que considero que es algo único en el mundo. Y te descartaron, ¿no? Como Rey Enigma, además, ¿no? Que siempre está bien jugar con Rey. No puede ser. Ya Tomás no puede ser. O sí, bueno, pero vamos a dejarlo ahí. Bueno. Antes de que luego nos tomemos un café o un mate, lo que quieras, tenemos de todo, Tomás. Y te hagamos el cuestionario Blitz. Te voy a hacer 2 preguntas en una que son profundas, ¿vale? A ver. ¿Qué es lo más fácil y lo más complicado de este juego? De este juego. Lo más fácil, pasárselo bien. Vale. Lo más difícil es recuperarse mentalmente de una derrota. Oye, déjame, siempre me gusta ir al principio de las historias, ¿no? Tienes una primera fotografía así que sonora, que estamos en la radio, en podcast, tuya, con un tablero de ajedrez, siendo pequeño. ¿Cómo empezaste en esto? Empecé a jugar al ajedrez a los 4 años, ahora tengo 26, y aprendí en mi casa. Vi a mi hermano jugando con mi padre, en resumen, y siempre me interesaban los juegos de mesa de muy chiquito, y bueno, ese me pareció una locura porque había muchas piezas diferentes, movimientos que yo no entendía, y les pedí que me enseñaran a jugar, me dijeron que no porque era muy chico y que era un juego muy complejo. Entonces empecé a insistir y nada, mi madre de tanto escucharme hablar me dijo, bueno, no te aguanto más, te voy a enseñar. Y me sentó y me enseñó a jugar al ajedrez. Tuve la suerte de que me gustó mucho, se me dio también bastante rápido, bastante fácil, y al año siguiente, cuando cumplí 5, entré al colegio y ahí tenía ajedrez como materia, así que pude aprender mucho más rápido de esa forma. ¿Y en qué momento te diste cuenta que esa pasión era un veneno? De muy chiquito ya era un apasionado, de hecho, bueno, fui bastante bueno, 8-9, competía, soy de la misma categoría que Alan Pichot, así que nos disputábamos muchas veces los campeonatos argentinos y esas cosas, casi siempre ganaba él, pero que es mejor. Pero bueno, quiero decir que estábamos ahí, siempre yo un escalón un poquito más abajo, pero bastante fuerte. Cuando me di cuenta que me quería dedicar al ajedrez, ya era prácticamente MI, tenía más de 1380, y bueno, creo que tenía 16 o por ahí, y dije, vale, sí, me quiero dedicar a esto. Así que ahí empecé a estudiar y demás. Tomás, ya estamos a puntito del mate y del café y de todo, pero... Pero espera, antes de que le hagas la pregunta, ¿mate o café? Que yo voy a ir preparando, sí, vale. Voy a la cafetería. Tomás, ¿qué tomas? Fíjate, es una pregunta muy difícil, porque te diría mate, que lo que venía tomando mucho últimamente, además obviamente puede ser argentino, pero justo esta última semana estoy tomando como 3 cafés por día, así que... Wow. Vale. Paréntesis, he hecho la frase mal hecha, la de Tomás, ¿qué tomas? Lo siento, no... Sí, ha estado mal, Roberto. No, pero me ha salido. Que no... Bueno, pregunte, yo voy a por los cafés. Venga. Quien te esté escuchando ahora, Tomás, porque yo te sigo desde hace un tiempo y debo confesar, Roberto, que soy adicto al contenido que hace Tomás. Está muy bien, ¿eh? Está muy, pero que muy bien. Consejos para mejorar, lo de 1800 a 2100, todos los niveles. Antes hemos puesto alguna que otra, ¿no? De una cápsula ahí divulgativa. ¿Qué le dirías a quien te está oyendo ahora en Hackeados para que se acerque? ¿Cómo te buscan? ¿Cómo pueden mejorar su juego siguiéndote? ¿Cuál sería el mejor modo? Bueno, para mejorar siempre lo que digo es que lo tienen que disfrutar, tanto la faceta de estudio como la de jugar. Después, lo otro que recomiendo siempre es contratar a una persona un entrenador, no hace falta que sea yo, pero cualquiera que les pueda enseñar los pasos que ellos quieren recorrer. Para mí esas dos cosas son fundamentales: disfrutar y alguien que te marque los pasos. Vale, y recomiéndales, antes de este café que hemos pedido, recomiéndanos a todos un vídeo, un solo de los que subes, uno el que más. ¿Cuál sería?
Hay uno que me gustó mucho, que lo subí hace unos meses, me parece, que es la historia del ajedrez. Cuento en un minuto y medio, la historia, bueno, de cómo nació el ajedrez, cómo se llamaba al comienzo, y varias facetas. Sí, muy top. Sé cuál es, muy top. Bueno, Roberto. Venga, vamos. Bueno, esto es radio, es podcast, y tenemos una cafetería buenísima, sonora, ¿eh? Así que por aquí están los cafés y toca jugar al cuestionario Blitz, pero esto lo explica muy bien Azuaga. Sí, es muy fácil, Tomás. Bueno, has estado en situaciones peores, seguro. No, seguro. Bueno, preguntas rápidas, respuestas muy cortitas, al toque. Si lo haces bien, te vamos a aplaudir al final. Es una máquina la que te va a testar, ¿vale? Aquí Roberto y yo no intervenimos. Y si lo hacen mal, te ganas un abucheo. Vale, perfecto. Vale. ¿Preparado? ¿Estáis preparados los dos? Venga, va. Pues señoras y señores, niños y niñas, hackeados todos, bienvenidos a nuestro cuestionario Blitz de este super programa. Hoy en la silla de tortura, el gran maestro Tomás Sosa. Venga, primera pregunta, facilita. Tomás, ¿blancas o negras? Blancas. ¿Qué apertura elegirías como fetiche, la que más alegrías te ha dado en tu carrera? La italiana con blancas. ¿En qué parte específica del juego te consideras un verdadero especialista? Videojuego, la parte táctica. ¿Qué dirías? ¿Qué es lo peor de ser influencer del ajedrez? Las críticas. ¿Y lo mejor? Las críticas positivas. Del 1 al 10, Tomás, ¿cuánto crees que se puede, no digo que se transfiera, pero sí que se pueda transferir del tablero a la vida? Un 9. ¿Con quién te gustaría jugar una partida y aún no lo has hecho? Cárcel. Vale, ¿qué hubiera sido de Tomás Sosa si no se hubiera dedicado a esto que se dedica hoy? Probablemente actor. ¿A quién has conocido en esto del ajedrez y has terminado por considerar tu amigo o amiga? La persona que vive conmigo, por ejemplo, es Julio Benedetti, maestro internacional. Ah, estupendo. Oye, Gukesi Diliren, en porcentajes, ¿lo ves tan chungo para el chino? 60-40 Gukesi. Vale, ¿cuál es la primera y la última enseñanza del ajedrez para ti, claro? La toma de decisiones sería lo primordial, sí. Vale. Saber tomar mejores decisiones. Vale. ¿A quién le regalarías un tablero de ajedrez y por qué? A un niño, cualquiera. ¿Ole? ¿Y por qué? Porque es un juego y estoy seguro que si aprende se va a divertir mucho. Vale, y la última, tienes que completar la siguiente frase. Gracias al ajedrez, puntos suspensivos, completa la frase. Gracias al ajedrez. Soy feliz. Oh. Un momento. Antes del aplausómetro, has dicho, si no fueras jugador de ajedrez, entrenador de ajedrez, has dicho sería actor. Actor. Sí, me gusta bastante. Bien, ¿no? Me encanta la idea. ¿Y algún actor en concreto, alguien que en el que te inspires? Bueno, mi actor favorito de toda la vida es Ricardo Darín, de Argentina. Buah, el mío también. Bueno, el mío también. yo creo que En habla hispana lo tenemos casi todos, es ¿verdad? top. Es así. Vale, pues tenemos el aplausómetro y dice que... ¿Esto es nuevo, no? Ay, esto es nuevo. ¿Esto qué es? Venga, con tanta tensión. Venga, va, Roberto. El aplausómetro dice que... Para al final poner un aplauso. Muy bien. Tomás Sosa, gracias por estar con nosotros en Hackeados. Un saludo hasta Barcelona. Y que esta es tu casa cuando quieras, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Tomás. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Más. Bueno, después de la entrevista con Tomás Sosa, que por cierto, he estado todo el rato diciendo no tengo que decirlo de qué Tomás, y lo he dicho. Me ha salido. Has estado muy mal. De manera natural. Bueno, da igual. Muy mal. Tampoco creo que se haya ofendido, ¿no? No sé, yo me hubiera ofendido. Bueno. Bienvenidos, amigos, amigas, a Torre en Séptima. Nos ponemos en la séptima fila y como una torre fantástica que domina el campo de batalla, leemos mensajitos. Sabéis que estamos en todos los sitios, ¿no? En los perfiles del Grupo Vocento, en iVoox, en Spotify, en Instagram, en Podcast, Apple, en Amazon Music, en Podimo, YouTube.
Bueno, lea, que bueno, tiene por ahí. Venga, tengo aquí a Daiman, siempre fiel a hackeados. Saludos. Los libros de Luisón hay que chequear con checklist. El de Fischer lo tengo, pero una edición ochentera del Club de Ajedrez. El otro hay que ahorrar y ver si lo compro electrónico. Bueno, claro, es que Luisón se puede recomendar y, en fin. Claro. Dice, no hay espacio en mi pequeña casa para tanto deseo bibliográfico. Por cierto, que luego vuelve y dice, saludos al comentario de Torre en Séptima sobre las 3 partidas, en realidad me gustan, pero sobre todo para ampliar el catálogo de candidatas a mejores partidas de la historia. No entiendo nada. Yo tampoco, pero está bien. O sea, yo sí lo entiendo, pero no hace falta explicarlo. Bueno, Luisón, que además de dar consejos, también participa, ¿vale? Y entonces el otro día nos colgaba ahí un mensajito, decía, una confesión, me encanta escuchar el programa mientras conduzco. La razón es que es una de las situaciones donde pocas veces uno puede disfrutar del ajedrez por motivos obvios. Gracias a estos podcasts es posible. Está muy bien que nos digáis dónde nos escucháis. Me gusta esto. Sí, yo, por ejemplo, escucho el programa, lo reescucho, montando en bicicleta con mi perra. A la vez. Claro, todo a la vez. Vale. Bueno, Josín dice, este fin de semana tengo partida de competición y mi novia, muy enfadada, me ha dicho que o el ajedrez o ella, que elija. ¿Y tú qué vas a hacer? Yo, E4, como siempre. Chiste ajedrezado. Chistaco. Bueno, Ricardo Rachiris, yo no dejaría nunca el ajedrez, pero quien te quiere jamás lo pediría. Una pregunta. En mis tiempos empezaba siendo jugador de tercera, después de segunda, primera preferente con 2000 de elo. Sí. Ahora, ¿con qué elo se empieza cuando te federas? Esa es una pregunta que le haremos a Luisón, ¿vale? Vale, ¿y hasta aquí los mensajes? Venga. Oh, yeah. La biblioteca de Caixa. Es el momento del maestro Luisón. Lo he dicho bien, ¿no? Muy bien. Ah, vale, como ha callado. Digo, a lo mejor no... Porque estaba haciendo el bajo. Vale, ¿quiere decir algo más o...? No, quiero que escuchar a Luisón. ¿Directamente? Directamente. Pues nada, maestro Luisón, por favor, adelante, su minuto de gloria. En la biblioteca de Caixa. En el día de hoy, la recomendación de libro clásico es Abro 1938, uno de los grandes torneos de la historia, publicado por Chessy con comentarios de Flor, Botvinnik, Tartakover, del último gran torneo que hubo antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial. Allí Capablanca y Alekhine eran los jugadores veteranos y los jóvenes que venían pisando muy fuerte, que eres Fine, Botvinnik, Reshevsky, Flor, también participaba Ewe, es decir, un lujo de torneo, un plantel de jugadores inigualable y unas partidas maravillosas. Especial atención, siempre me ha gustado mucho esa partida Botvinnik-Capablanca. Cuando veáis el libro, echarle un vistazo a esa partida, que es una maravilla. El libro contemporáneo, la recomendación del libro actual, es en realidad no uno, son 3. La trilogía Maestría. Maestría en ajedrez, maestría en el cálculo y maestría en la técnica de Jacob Agar. En la biblioteca de Caixa. ¿Qué te pasa, Roberto? Un momento. ¿Qué te pasa? No hagas gestos así que me preocupo. Después de tantos programas... ¿digo mal todos los nombres o Luisón los dice de otra manera? Porque ha dicho Botvinnik. Bueno. Y yo digo Botvinnik. ¿Cómo dicen Roberto López en Rusia? ¿López o López? Ha dicho Ewe. No pasa nada. Evve. Ese me lo sé. Evve. Y luego ha dicho Tartakover. Y yo siempre digo el diario de Tartakover. No pasa nada. Ha hecho un gesto que me he preocupado. Hombre, claro, es que no... Pensaba que le había dado apendicitis. Digo, hombre, tanto tiempo y digo mal y nadie se había caído. Bueno, da igual. Luisón, gracias. Y ahora el diario de Tartakover. O Tartakover. Bueno, llegó el día, ¿no? Es mañana. Es mañana vamos a tener en la térmica Málaga ole. la number one, ¿no? Sarah Hadem, ajedrez sin velo hemos llamado al ciclo. Y bueno, es un honor. Le confieso que estoy hasta algo nervioso, Roberto, ¿no? O sea, medallista de plata, una historia inspiradora, ¿no? Y bueno, ya escuchó aquí en Hackeados a Iván Salgado cuando dijo que en el 26-27, si se trabaja bien, puede ser, quizás, la próxima campeona del mundo. Ya. Pues mañana en la térmica. Vale. Por cierto, creo que entrada libre hasta completar aforo. Siempre. Vale. Eso es. Vale. Invitado queda, ¿eh? Vale. Tengo otro titular, el navarro Javier Havans.
Evans. Ya, dudo en todo ya. Campeón del mundo sub-16. Buah, ese ha sido el notición, ¿no? El notición y bueno, este domingo he escrito ahí un perfil, hablé con Javier Evans padre, con el chico que con 16 años ha convertido en el número 1 en el campeón mundial sub-16, una hazaña para el ajedrez español sin duda, de la mano de Jesús de la Villa, de su entrenador, ¿no? Hemos podido hablar con él también. Bueno, yo creo que va a estar muy interesante que repasen ese artículo. Y oye, un campeón del mundo, sub-16. Aquí tengo un tuit, un mensajito en redes, dice el Colegio San Fermín, dice, con mucho cariño damos la enhorabuena y aplaudimos a nuestro alumno Javier Evans, quien tras una brillante trayectoria como ajedrecista se ha proclamado campeón en el Mundial de Ajedrez sub-16. Felicidades, campeón. Sí, ahí hay un vídeo que si buscan, es alucinante cómo entra él en su instituto, ¿eh? Le aplauden como si viniera el rey Midas, ¿vale? Qué bueno, qué bueno. Como merece. Enhorabuena. Y aquí en el... Espera un momento, en el guión pone llamar a Carlos Martínez para la noticia claro, 3. Hombre, que tengo aquí el libro, se lo enseñé al principio. Verdad, sí, ahí está. El arte de la victoria. El arte de la victoria. Espera un momento. Que esto está todo preparado. Carlos Martínez, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Roberto, Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Carlos, un placer estar por aquí con vosotros. Igualmente. Estamos muy bien, pero no tan bien como tú, ¿eh? Bueno, no lo sé, que yo estoy en Valencia, que aquí ya sabes que las cosas están difíciles, ¿Y cómo vais? ¿Cuál es el estado de ánimo? Va mejor la cosa, ya a medida que va pasando el tiempo ya se van recuperando un poquito los ánimos, pero aún queda mucho por hacer ahí. Bueno, poco a poco. Oye, el arte de la victoria, tenemos aquí el libro, enhorabuena por delante. Nada, muchísimas gracias. La verdad es que es un libro que ahora hace poquito hacía un vídeo y como que le tengo mucho cariño, ¿no? Ha sido ahí bastantes meses de trabajo junto con Iván Salgado y con el editor, José Martos, que ha sido una delicia también poder trabajar los tres y bueno, y ahí está parte de un hijito nuestro, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, tengo aquí, bueno, el subtítulo ya dice de qué va, ¿no? El arte de la victoria, lecciones del Campeonato del Mundo de Ajedrez 2023, ¿no? Con Iván Salgado, gran maestro, con Carlos Martínez, ya sabemos, hackeado, psicólogo, además de, bueno, un apasionado de esto del ajedrez y con buen nivel, ya le digo, Roberto, que aquí Carlito, de allí donde lo ves, también juega, Sí. Bueno, ¿cómo surge esto? Ya sé que soy muy amigos, pero ¿cómo surge? ¿Quién le dice a quién vamos a escribirlo? Venga, confiesa. Pues la verdad es que, si no recuerdo mal, porque yo tengo mala memoria, pero creo que es Iván el que saca ahí una idea como que la deja caer así, y entonces, bueno, yo le recojo el guante y directamente pues nos ponemos con ello. Yo con Iván llevo trabajando ya bastante tiempo y entonces pues siempre estamos, o sea, hablamos muchísimo, todo el rato él, pues eso, toda la parte técnica y del ajedrez, yo esa mirada un poquito más psicológica. Y bueno, pues parece que de alguna forma este libro era algo natural que iba a surgir, ¿no? No sé si este libro centrado en el Campeonato del Mundo o en otro, pero que parece que... O sea, lo que tratamos de hacer es un poco un diálogo entre él y yo, donde cada uno pues se centra en la parte, digamos, de la que es especialista, que es algo que yo en los libros, en general, en todos los libros de ajedrez, pues he hecho un poco de menos, ¿no? Porque siempre se habla de la parte... No sé, sobre todo de la parte técnica, y la parte psicológica se deja en pequeños apuntes, ¿no? Y aquí hemos tratado, pues eso, de que cada parte pues tenga su peso, ¿no? Oye, el arte de la victoria, ¿para cuándo el arte de la derrota y que algunos nos sintamos cobijados por vuestra literatura? Ostras, pues ahí, Roberto, la verdad es que nos has dado una buena idea, porque yo creo que de ahí, incluso ejemplos propios, podríamos sacar unos cuantos, ¿sabes? Vale, pues el 3% me llevo de esto, ¿eh? Perfecto, te daremos el 10, no te preocupes. No, pero en realidad un poquito en el libro la verdad es que tratamos un poco de ver desde el filtro cómo cada uno puede haber vivido cada una de las partidas, ¿no? Cómo afrontar la partida, las diferentes cuestiones psicológicas y técnicas a las que tenían que atender. Y bueno, también no nos hemos querido quedar solamente en una explicación un poquito así genérica, sino que también cuando acaba cada capítulo damos una serie de claves para que cada uno pueda llevar a su partida, ¿no? Que pueda entrenar, que pueda enfocar y que pueda utilizar. Entonces, bueno, al final el libro, pues además de todas las partidas del Campeonato del Mundo y algunos temas, algunos capítulos adicionales, pues también tiene esa parte que tú puedes llevarte ese aprendizaje para tu partida, ¿no? Oye, Carlos, yo tengo aquí el libro, está muy bonito, la verdad, felicidades, está muy, pero que muy bien. Cuéntame eso, porque claro, tengo el libro, pero no tengo las clases, y me he enterado de que hay alguna clase por ahí, y quiero ir a esas clases. ¿Qué tengo que hacer?
Pues mira, antes del día 8 de enero, esto es una promoción que hemos lanzado, entonces todo aquel que compre el libro pues tendrá acceso a un sorteo, y ese sorteo consistirá en que los 50 participantes agraciados con el sorteo pues participarán en una clase de Iván Salgado y mía, ¿no? Donde ahí, bueno, van a tener más sorpresas y, bueno, nos van a poder estar viendo en directo, haciendo preguntas en directo, y nosotros, pues bueno, vamos a explicar varias sorpresas que no voy a adelantar, pero va a ser una clase bastante interesante. Y además, además también todos aquellos que lo compren y que no hayan sido ganadores del sorteo, pues van a tener igualmente el acceso a la clase grabada, porque se lo enviaremos también. Maravilloso. Entonces ese es un poquito el sorteo. Me quedo tranquilo, me quedo tranquilo. Bueno, nosotros tenemos el libro aquí, tenemos que sortearlo. Lo que pasa es que, claro, has hecho una propuesta, una escenificación maravillosa. A ver si estamos a la altura. Nosotros vamos a sortear el libro en Instagram. Me da pena, porque ¿vale? Si lo sorteamos nos quedamos sin él. Y el día del sorteo haremos, atención, como el libro se llama El arte de la victoria, lo vamos a sortear con en el Rincón de la Victoria, en el pueblo, con una cerveza Victoria, y todos en Victoria's Secret vestidos. Ese va a ser un poco... Qué maravilla, qué maravilla. No fuera broma. Hacer foto de eso, por favor. Eso lo quiero ver. Es una tontería. Gente que comente en Instagram de Hackeados, ¿no, Azuaga? Sí, perfecto. Nos ponga bien, sobre cariñoso, todo, adjetivos, piropos, y que comparta la publicación, ya sabes cómo funciona, y en una semana o algo así, pues en 2 semanas. Lo damos. Hacemos el sorteo. Perfecto. Vale, pues ¿algo más que decir, Carlos? Pues nada, agradecerle también al editor José Martos y a la editorial Diéresis por esta apuesta también arriesgada por su parte, pero que muchas gracias, y sobre todo espero que todos los que lo lean, porque nos dejen un comentario, porque también eso de alguna forma pues nos ayuda y nos motiva también a ver si hay una segunda edición, que sería fantástico. Grande. Y agradeceros a vosotros el apoyo. Grande a ti, Carlos. Siempre. Pues Carlos, que un abrazo muy, muy grande, y como hemos empezado, enhorabuena. Sí. Un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo para los dos. Un abrazo, Carlos. Adiós. Qué bueno, Bueno, pues tenemos sorteito, Me encantan los sorteos. En los próximos días, ya sabéis, en Instagram dejáis comentarios, siempre en positivo. Siempre positivo. Siempre. Nunca negativo. Y nada, el arte de la victoria, el regalito. Y ahora, la gran diagonal. Bueno, voy a carraspear. Ya lo ha hecho. 3 veces. Tercera. ¿Cómo hemos empezado el programa? Usted ha dicho, porque lo dijo y se comprometió a ello el último programa, que hoy me iba a decir la gran idea brillante Elon Muskiana para hacer el programa número 50. Y aún no lo ha hecho. Pero que estamos en la gran diagonal, no sé a qué viene esto. Pues porque veo que se acaba y... No, pero todavía. Pero ¿tenemos un saludo de un personaje o no? Sí. Vamos a escuchar el saludo. Le digo yo, ¿no? Venga, vale. Perdón. Me he dejado llevar. Ya. Saludo de un personaje. Bueno, tenemos el saludo del campeón del mundo, ¿no? Sí. Ah, claro. Que lo acabamos de contar, ¿no? Hombre, Javier Avance. Bueno, pues a ver, venga, un saludito de un campeón del mundo, ¿eh? Hola, soy Javier Avance y les quería mandar un saludo a los oyentes de Hackeados, a los que les quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Quién creéis que es el mejor ajedrecista español en la actualidad? Javier Avance, ¿no? En sub-16, sin duda. Sin duda. ¿No? Español y del mundo. Pues ahí lo dejamos, la pregunta de un campeón, Javier Avance. Pero mejor, ¿no sería mejor que lo debatamos a micrófono cerrado? Porque yo puedo soltar ahora la idea. Pero sí, que a mí me parece genial. No, lo sabía que iba a hacer esto. No sabía. Nada. Pero si quiere lo digo. Pero claro, y si a usted no le gusta nada y de pronto pasa otra cosa y la gente dice, hay grietas, hay crisis en este dúo. Dígalo. ¿Lo digo? Sí. Vale, pues mi idea es... No lo diga. ¿No lo digo? No lo digo. La próxima semana lo digo, seguro. Sí. Arrancando el siguiente programa, que será el 48, lo digo. Es que ha dicho crisis y me ha dado miedo. Vale, lo digo la semana que viene. ¡Azuaga! Sí, venga, va. Adiós. Adiós. Un besito a todos. Chao. Adiós, Hackeados. Adiós.